Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Comienza el viaje, ese que nos lleva a buscar esos mundos desconocidos que están ahí fuera, llenos de incógnitas. Tenemos 2 horas hasta las 4 o las 3 en las Islas Canarias. Especial terminando ese día de los enamorados que se han inventado, viene llena de temas. Ahí va un avance. Ahí está un avance de nuestros temas. Además tendremos unos datos exclusivos de Jimi Hendrix, ese músico que revolucionó el mundo del rock and roll. Nos queda solamente saludar a nuestro primer invitado, José Ignacio Carmona Sánchez. Buenas noches, Iñaki. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar en el Espacio en Blanco. Y un placer que estés de nuevo con nosotros. ¿Cómo has cambiado, eh? Como vamos cambiando, supongo, desde aquellas veces que venías al programa, ¿te acuerdas? Pues sí, ¿verdad? Vamos cambiando, eso es que pasa el tiempo. Sí, y supongo que, bueno, nos va llenando de, como decíamos el otro día con algunos otros invitados, en tu caso, ¿no? De experiencias, muchas, de investigaciones. Muchas. Eres escritor, investigador, has escrito varios libros, como por ejemplo La Mesa, Toledo y la Mesa de Salomón, La España Mágica, El Retorno de los Sabios, y ahora estás metido en un montón de historias que tienen que ver un poco con tu ciudad, con Toledo. Sí, claro. Proyectos muy... Toledo da mucho de sí, no solamente en clave esotérica, sino en todos los aspectos que puedas profundizar, pero el que más me interesa sobre todo, porque la historia no descuidemos que al final de todo, historia es narrar, es una palabra griega que es narrar, contar algo, y luego eso se complica y se hace una ciencia más compleja, pero al final la filosofía del esoterismo, de estos temas que tocamos aquí y que muchas veces se tocan casi con cierto complejo por determinadas personas, pero esas mismas personas, algunas muy relevantes en Petit Comité, todas tienen interés por estos temas porque responden a nuestra cuestión vital. Ya. Tú empezaste en todas estas historias porque estabas en una casa, he leído en algún sitio, he visto, ¿vivías en una casa al lado de un cementerio? No, vivía en una casa al lado de la Plaza de Toros y era la típica casa con toda aquella parafernalia de fenomenología paranormal que alguna puede asistir en primera persona. Estaba localizada sobre el que era el Cerro de la Horca, que era un antiguo cementerio judío, curiosamente. ¿En Toledo? En Toledo, sí. Y mi abuelo, pues al tirar parte de la casa para levantar unos pisos para sus hijos, pues allí aparecieron una especie de bóvedas, unas galerías subterráneas, y resultó ser una necrópolis antiquísima, sí, que se ramificaba. De hecho, hoy en día Bellas Artes, cada vez que hay que tirar de las pocas casas que ya quedan en pie, tiene que ir porque aparecen, claro, restos de esa necrópolis. Ya. ¿Y qué pasó con esos túneles? ¿Siguen estando? Claro, que siguen estando subterráneos. Lo que pasa que en aquel entonces no es como ahora, no estaba tan controlado. Hoy en día tiene que ir Bellas Artes, tiene que ir un arqueólogo, y en aquel entonces mi abuelo, pues claro, se dedicó a tapar todo aquello con camiones de arena, y debajo, pues eso es una lástima. Eso es ¿Y pasaban cosas raras en esa casa? Sí, de hecho se habilitó, como era una casa muy grande, se habilitó como casa de huéspedes, y muy cerca estaba lo que era el cuartel de la antigua Policía Armada, y lógicamente no era bueno para el negocio pues contar ciertas cosas, ¿no? Porque lógicamente si toma fama de casa encantada, vamos a entrecomillarlo, pues no iba a ir nadie. En aquel tiempo, este seguramente estaría lleno. Unos cuantos... Sí, haríamos una especie de turismo de lo paranormal. Sí. Y de hecho, incluso fíjate que un policía llegó a sacar la pistola, y porque vio una sombra y pensaba que se la había introducido pues alguien en la habitación que él tenía, sí. Pero esta noche no he venido al programa a contarnos esa serie de historias, sino unas investigaciones en las que te has metido, que te han avisado que andes con cuidado, ¿no? Sí,
Y bueno, fue además un personaje quizás de los más importantes de este país, que tal como nos estamos mirando tú y yo a los ojos, tenemos bastante amistad los dos. Y en una reunión donde había otros personajes muy importantes de este país, de la vida social, de la vida económica, tras dar una charla sobre precisamente estos temas, estas investigaciones que estoy llevando a cabo, al sentarnos muy preocupado me miró y me dijo: Iñaki, sabes que estos temas, y conforme lo que estás tocando, estás en riesgo de muerte. Ahí lo dejo. Vale. Hoy vas a contar, bueno, todo lo que puedas contar acerca de lo que, por donde te estás moviendo, pero es curioso porque en Toledo la imagen yo cada vez que últimamente, a mí Toledo es una ciudad que me encanta, ¿no? Pero la imagen que da es que está muerto, que pasa algo, que ahí tiene una, no sé, le han puesto un velo por encima para que esté muy calladita y no se despierte, ¿no? ¿Qué está pasando en Toledo? Sin embargo, por debajo hay movimientos, se está jugando una partida de ajedrez muy interesante, ¿no? Yo creo que lo has descrito muy bien. Toledo siempre, lógicamente, la ciudad de la magia, todo aquello que todos sabemos, pero vamos a ponerlo en presente, y hoy en día es muy desconocido. Hay logias muy operativas, logias no solamente la logia mía, yo soy masón, que pertenece a la obediencia. Además hay logias salvajes, ahí sabes que hubo presencia constatada del llamado Papa Negro, ¿no? Con una serie de actuaciones, incluso la catedral, muy preocupantes. Pero también hoy en día pues hay ciertas ramificaciones que han maridado lo que es el esoterismo con el narcotráfico, que vienen desde otros países, y además con mucho poder y mucho peligro. Ya. Sin embargo, también hay sociedades o gente o grupos que están tratando de rescatar la antigua importancia que tenía Toledo, que parece que lo hemos olvidado, ¿no? Fue la capital del imperio, uno de los centros de convivencia entre judíos, cristianos y musulmanes, y eso sigue estando ahí, ¿no? Sí, claro. Mira, te voy a contar una anécdota que es poco conocida del público. Hace escasamente un año, el heredero de Blavatsky, que es un indio, nada más poner... ¿De Petrovna Blavatsky? Sí. Puso el pie en Toledo y automáticamente la reconoció como lo que otras culturas, cada una define como quiera, ¿no? Pero al final vienen a decir lo mismo. Una la definen como la Jerusalén para los sefardíes, otros la pueden definir o la asimilan a la Zambala, pero no tuvo ningún género de duda de que había ciertos depósitos de energía dormidos en determinados puntos de la ciudad. De hecho, viene una vez al año y él hace una serie de ritos que activa esos puntos de energía. Es como un cuerpo, como los templos egipcios que están vivos. Yeah. La gente no ve a piedra, no. Eso hay que activarlo y hay que saber cómo se activa. Yeah. Y para los judíos sigue siendo un lugar muy especial, ¿no? Claro, es los sefardíes que se expulsaron de España. Claro, la Jerusalén de los sefardíes, y lógicamente hay mucho interés, y a mí me consta porque de hecho en el proyecto en el que estamos tengo una relación directa quizá con los representantes de todos los grupos más principales, y todos tienen mucho interés en recuperar y en poner en presente lo que es el legado judío. Ya. Terminamos ya con eso y entramos en tema. Alguna vez nos hemos encontrado con unos sefardíes en algunas partes del mundo y todavía conservan la llave de su casa de Toledo. Sí. Se la llevaron y la siguen teniendo, evidentemente, los sucesores de esa gente que se fue. Sí. Hay una vinculación afectiva, sentimental, y es como si te hubieran desafiado de tu casa, así de claro, y no se han roto esos lazos. Yo creo que... Pero hay mucho más allá. Una partida que se está jugando, una partida de ajedrez que se está jugando en Toledo. Le vamos a seguir la pista. 2:18, 1:18 en las Islas Canarias. Nos vamos de viaje. Milenios. La humanidad está tras la pista de algunos tesoros que tuvieron que ver con los inicios de nuestra civilización. Entre ellos se encontraban el Santo Grial o la Mesa de Salomón. Hay muchas pruebas de esa búsqueda. En junio de 1943, un grupo de científicos alemanes compuesto de geólogos, historiadores y arqueólogos exploraron y realizaron excavaciones durante más de 6 meses en las grutas del pueblo de Ussat y Orgnac, en Francia. A pesar de llevar las notas que había dejado Otto Rahn con la localización exacta del tesoro, no obtuvieron resultado alguno. Ante la impaciencia de Himmler por encontrar el Grial, muchos investigadores aseguran que decidió enviar al famoso Otto Skorzeny.
El coronel de las SS, que con solo 8 hombres lideró la increíble operación de rescate de Mussolini, cuando el líder fascista estaba prisionero por un gran contingente de fuerzas aliadas en un hotel de alta montaña. Esta operación le reportó a Skorzeny una fama legendaria. Si él no encontraba el tesoro de Montsegur, nadie podría hacerlo. Aplicando un criterio estrictamente militar, Otto Skorzeny siguió en línea recta la trayectoria de huida que habrían realizado los 4 cátaros que escaparon de Montsegur con el tesoro. A varios kilómetros de allí, en una oscura gruta cercana a la montaña sagrada del Tabor, supuestamente hallaron lo que buscaban. Según los datos, el tesoro estaba compuesto de miles de monedas de oro de la época romana y posterior. También existían multitud de reliquias sagradas, algunas procedentes posiblemente del tesoro de Salomón, como un enorme candelabro de 7 brazos y varias arcas de madera en muy mal estado recubiertas de oro. Además, entre las reliquias se encontraban 12 piedras con caracteres extraños que los expertos no supieron descifrar y una misteriosa copa plateada con una base de esmeralda. La copa estaba rodeada por 3 tiras de oro y contenía inscripciones parecidas a las de las piedras. Desgraciadamente, Skorzeny no puede darnos su opinión sobre esta hipótesis, ya que murió en 1975 en su exilio madrileño. Desde entonces, la pista del tesoro se pierde. Sigamos tras su búsqueda. Nuestro invitado nos ayuda. Es curioso, Iñaki, porque mucha gente relaciona el tema de los tesoros con Toledo, con unas partes de España, sobre todo esos tesoros que tienen mucho que ver con la vida de Jesucristo, como el Grial, etcétera. Hay mucha gente buscándolo, hay mucha gente durante mucho tiempo buscando tesoros. En este momento hay gente buscando esos tesoros. Los nazis todavía siguen por ahí haciendo... Bueno, date cuenta que, por ejemplo, también en una historia que corre, ¿te acuerdas del famoso suicidio de Otto Rahn? Uh-huh. Bueno, pues hubo una noticia en 1970 y algo muy desconocida, pasó desapercibida en prensa, creo que fue Der Spiegel, que decía que con otro nombre, Karl Rahn trabajaba todavía para los servicios secretos aliados, en este caso con los alemanes. Es decir, hay mucha tela que cortar. Uh-huh. De hecho, formaba parte de una asociación de filo todavía nazi que se llamaba la Triple Alianza, y esa estuvo operativa. Y en España, pues tanto León de Grell como un personaje que es muy mencionado también en Odessa, de los nazis más aristócratas, y otra serie de gente, igual que aquel consorcio llamado Sofindus, que ha implicado pues una serie de intereses, pues esos estuvieron operativos y de alguna manera financiando a toda esa red de huida de los nazis hacia Argentina, pero también en España. ¿En Toledo concretamente también? Y en Toledo hay muchos intereses, porque claro, date cuenta que entre ellos aparecía trabajando para ellos luego más tarde Eric Elberga, y había mucho expolio de patrimonio, que era lo que llevaba a financiar, pero eso era la capa. Era la epidermis de algo más profundo. Ellos estaban asociados, no perdamos de vista que los nazis, toda su filosofía, todo su ideario lo basan precisamente en el esoterismo. Eso estaba en su médula. Uh-huh. Y hay casos, hemos mencionado muy bien, como has dicho, al famoso líder del comando que era Mussolini, pero también date cuenta que hay un capitán de las SS, que es el que es comisionado al Tíbet a buscar aquellos centros espirituales, que hay un despacho secreto que sale de Madrid para el Lieber, donde se dice que se ha encontrado algo en todas esas prospecciones subterráneas, no solamente para buscar el Golfranio aquí en España, y comisionan a este hombre aquí en España. Y no solamente lo comisionan con ayuda de fotógrafos, pintores, sino que además
y curiosamente en yacimientos visigodos que además siempre se han vinculado tradicionalmente al paradero de los tesoros de los visigodos, por ejemplo, y eso aquí en España. Es muy curioso porque incluso hemos hablado muchas veces en el programa de los nazis y la búsqueda de los tesoros. Crearon un grupo, la Nenerve, que estuvo, decíamos en esta introducción, primero en el norte, en el sur de Europa, en el norte de los montes Pirineos, pero luego se vinieron más abajo buscando. Estuvieron en Montserrat y muchos de ellos llegaron, como tú dices, incluso a buscar en yacimientos visigodos en España. Claro, date cuenta que Himmler, todos sabemos de que su paso por, como dices, por la Basílica de Montserrat, todo aquello, pero también estuvo en Toledo acompañado de Santa Olalla, que era el responsable de lo que es la Comisaría General de Excavaciones, que era una sucursal de la Nenerve, estaba totalmente influido por todo ese ideario. Y lógicamente en Toledo, cuando vienen a Toledo, no vienen solamente a hacer una visita turística. Ellos venían precisamente conscientes de la ubicación y de muchas señas que tienen que ver con unos papeles que hoy he traído parte de ellas, otros están en la caja fuerte, de un importante diplomático nazi. Luego digamos de alguna manera que se distancia del partido nazi, pero en ese momento está afincado en Toledo y tiene que ver mucho con el tema del paradero de los tesoros. Me has estado contando mientras preparábamos el programa, ya has traído, eso sí lo puedes contar, lo podemos enseñar, sí, ¿no? Sí, sí. Has encontrado una serie de documentos de nazis que vivían en Toledo. Sí, claro. Vamos a contextualizar, claro, porque las famosas partituras que salieron en prensa no hará 2 meses, donde ante ya la base aliado habían perdido la guerra los nazis, y Bormann, el secretario de Hitler, pues anota de cifra con signos en unas partituras musicales de una marcha militar el paradero de ciertos tesoros en la zona de Baviera. Eso ya es Vox Populi, todo el mundo eso lo sabe. Conocido, ¿no? Sí, eso está publicado. Vale. De hecho, se está excavando en esa zona. Ahí se piensa que puede estar el tesoro nazi todavía escondido. Sé que se llevaron de muchas partes monedas de oro y otra serie de cosas, ¿no? Efectivamente, eso es. Pero claro, luego hay otra parte que es el desconocimiento de este personaje que se llama Erich Eberlin, que es un diplomático nazi afincado en Toledo y que es secuestrado en su casa una noche de 1941 por la Gestapo. Claro, al distanciarse de su propio régimen, es conducido a campos de concentración, y él también tiene unas partituras en las cuales él se intercambiaba por valija diplomática. Y claro, eso me puso en aviso sobre que a lo mejor esas partituras podían esconder algo más que unas partituras. Déjame que aclare el tema. Yo he visto esas partituras, es decir, algunos grupos nazis, algunos personajes nazis, en partituras de música guardaban o encriptaban información donde se escondían los tesoros. Correcto. ¿Y tú tienes una de esas partituras? Tengo todo el archivo, la mayor parte del archivo personal de este personaje, que es secuestrado en Toledo, que vivía en Toledo, que es conducido por la Gestapo una fría noche directamente hacia Alemania, se mete en un campo de concentración con escándalo diplomático incluido, y luego vuelve a Toledo y muere en Toledo. Pero, ¿muere en Toledo? Sí, muere en Toledo, ya una avanzada edad, pero claro, hay mucha intrahistoria detrás de ese secuestro. Ya. Evidentemente esas partituras están en una caja fuerte a los recaudos, se están investigando. Lo que has traído no vamos a decir que es original, es unas copias para que, por si acaso, tienes mucho camino todavía hasta casa. Pero dime una cosa, ¿qué has encontrado? ¿Puedes contarnos algo? Así que no nos oye nadie. He encontrado precisamente que donde habían puesto el dedo señalador, muchas otras grupos que desde hace mucho tiempo estaban buscando los famosos objetos mágicos, que podemos poner el nombre que queramos, llámalo Mesa Salomón, llámalo Grial, llámalo. Date cuenta que las únicas pistas o crónicas donde aparece una ciudad real en todas esas crónicas es Toledo, cuando Flegenatis y el maestro Cliot hablan del famoso castillo Monsalvat, que eso sucede en Toledo. Eso no hay que perderlo de vista. Y ese personaje, fíjate tú que hay crónicas contemporáneas, además amigos hebreos muy eruditos en la materia me han confirmado que son reales, en las cuales el famoso personaje Flegenatis encubre a otro personaje que es Imdaun, que es el autor toledano de Sefer HaKabbalah. Fíjate dónde está. Y todo eso enmascara toda un teatro de acontecimientos que sucede en derredor del paradero de la Mesa Salomón, que se sitúa en los Montes de Toledo. Vale, en la Mesa de Salomón lo vamos a tratar enseguidita. Vuelvo a matizar, muchos de los nazis que vinieron a España, que estaban buscando el tesoro de los cátaros cuando vivieron por los Pirineos, luego fueron a Montserrat, vinieron a Toledo y
un dato curioso que no se sabía mucho, algunos yacimientos visigodos que tenemos en nuestro país. Claro, ellos visitan yacimientos visigodos y, claro, no sabemos lo que buscan esos yacimientos visigodos. Sí sabemos que habían venido aquí porque relacionaban Canarias como lo que quedó en la superficie de aquella mítica Atlántida, lógicamente. Y entonces ellos se preocupan mucho por esos míticos reinos subterráneos donde, claro, lógicamente los yacimientos visigodos no tienen que ver con esta historia, que esta es mitológica, todo el tema de la Atlántida, pero sí tiene que ver con lo que ellos sabían. Ellos sabían que el paradero de esos objetos míticos estaban en yacimientos visigodos y en los aledaños de Toledo, lo sabían perfectamente. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias, 900, 137 por si queréis preguntar. Son los primeros datos de esta investigación, hasta donde podemos llegar, pero todavía hay más. Y entonces yo aquí he querido que la gente lo lea, vea que lo que está leyendo no está muy lejos de ellos y reflexione un poco. Esta semana los cuentos perfectos para leer junto a la chimenea. Historias cómplices de besos, sapos y princesas. La Estación Azul, con Ignacio Elguero y Cristina Hermoso de Mendoza. Además, las novedades de las librerías y el sorteo de un lote de novelas. Los sábados a las 4 de la tarde. Esta semana en Radio 5. Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional. Federico II tuvo que abandonar Tolosa, la capital de los visigodos, en el año 507, perseguido por los francos, y se refugió en España. Se supone que tras el asesinato del rey en Barcelona, la mesa fue trasladada con el resto del tesoro, que se instaló en Toledo, la nueva capital. A partir de entonces, se pierde su pista. Conozcamos más detalles de este extraño objeto y de su posible localización. Iñaki, hemos hecho un extracto muy breve de ese periplo de la Mesa de Salomón. Teóricamente estaba en el Templo de Salomón. Cuando lo saquearon, se lo llevaron a Roma, y de Roma los visigodos lo trajeron, se supone que por aquí. A Toledo. Hay constancia porque, claro, Procopio de Cesarea, que es el historiador contemporáneo de la época, entre claro, los despojos que dice que llevan los visigodos, que en su ida, o su introducción al territorio franco, menciona la famosa mesa. Mesa de Salomón, cuidado, es decir palabras mayores, porque realmente la tradición nos deja claro si existe una mesa de Salomón, porque se habla más bien al Masudi y otros hablan de espejo Salomón, otros claro, no Salomón. ¿Qué es exactamente la mesa? Claro, es que la mesa, ahí está, la mesa, lo único que conocemos por mesa como objeto litúrgico presente en el Templo de Salomón es la mesa de los panes de la presencia, que describe la carta de Aristeas o Flavio Josefo, y además que la describe de una forma muy peculiar y que tiene toda una antesala, ¿no? Porque la describe relacionándola directamente con los ciclos zodiacales. O sea, estamos hablando... Lo que sí está claro es que es magia ritual egipcia. No perdamos tampoco eso de vista. Sí. Sí. De hecho, hoy en día te podría decir hasta perfectamente, no exactamente, pero qué es lo que cubría todos esos signos crísticos y todo. Es un poco complicado, pero lo voy a hacer muy sencillo. Realmente, aparte de esos ciclos zodiacales, estamos hablando de un valor numérico que se llama la Suprema, y que está en una relación del 22-7, y bueno, pues eso es una base geométrica que tiene que ver mucho con el cubo en el cuadrado, o con la esfera en el cuadrado. Es muy complejo, ¿no? Pues esto es magia ritual egipcia, y además se relaciona con los nombres de Elohim y Jehová. Elohim es el diámetro y Jehová, en este caso, es la circunferencia. Todo esto, que es muy complejo, hay que saber operar sobre eso. Por eso el sumo sacerdote, cuando entraba en el interior de la Ebirio, lo hacía una vez al año durante el día de la expiación, era el único que conocía la fórmula para activar ese sema semaforal, esa fórmula sagrada que estaba inscrita en ese tablero. Ya. Decíamos que ahí estaba escrito también el nombre de Dios, ese que no se puede pronunciar. Claro, el nombre, el sema semaforal, es un nombre pronunciable que solamente conocía el sumo sacerdote y el Balsen. O sea, que era un acólito, lógicamente era su discípulo,
porque si moría alguien tenía que saber. Eran los dos únicos que sabían todo eso. Pero no perdamos de vista que todo lo que ocurría en derredor de esa ceremonia interior del Levir es magia ritual egipcia, relacionada con todo lo que es los ciclos zodiacales. ¿Por qué? Porque todos los grandes estudiosos del Renacimiento, todos que han profundizado en el estudio simbólico del Templo Salomón, pues te empiezan a determinar cómo está todo relacionado con el mundo sublunar de los 4 elementos, como las piedras que lleva el sumo sacerdote representan a las 12 tribus de Israel, pero también a los 12 planetas. Claro, eso tiene unos antecedentes que todos sabemos de dónde viene toda esta, digamos, compos viene realmente a través de Moisés. Eso está claro. Moisés era un alto iniciado egipcio, que es el que traslada a la tradición judía y más tarde a la tradición judío-cristiana, pues todo lo que supone el Templo Salomón. Déjame que escuchemos una pequeña información que está ahí preparada. Cuentan los viejos textos sagrados que hace casi 3000 años el rey Salomón recibió por mandato del mismísimo Dios la tarea de construir un templo en la tierra de Israel, donde se reflejara todo su poder y grandeza. De aquella edificación, resurgida siglos más tarde de sus cenizas, tan solo queda hoy el Muro de las Lamentaciones, donde miles de judíos rezan a diario clamando a través de sus gargantas la gloria perdida de su pueblo. En la parte más sagrada de aquel recinto se guardó uno de los objetos más importantes de la antigüedad, la Mesa del Poder, o Mesa de Salomón, donde se reflejaba el nombre secreto de Dios. Hay muchas preguntas acerca de este asunto. Por ejemplo, nos dicen que si en esta partida que se está jugando en Toledo también estarían implicados los templarios. Y ahora vuelvo a la mesa de nuevo. Templarios, bueno, ¿qué entendemos por templarios? Porque habría que discriminar siempre, porque a veces hay un folclorismo en todo. Vamos siempre a lo serio, ¿no? Quitemos toda esa epidermis, como digo, claro. Hay organizaciones neotemplarias. Yo, como te digo, he tenido la oportunidad en el libro que va a salir, como en mi vida, de conocer pues a personas muy relevantes dentro de la masonería, de las órdenes neotemplarias, y entre ellos, pues claro que hay organizaciones neotemplarias que son muy serias. Una de ellas, por ejemplo, que actuaba hasta hace poco en todo ese escenario, se llamaba curiosamente Nuevos Caballeros del Sendero del Grial. Bueno, pues esta era una organización paneuropea que algunos pues han querido ver que era muy folclórica, que se reunía para ponerse un traje y demás. En fin, eso eran otros. Pero me consta que muchos de los que iban allí sabían perfectamente, conocían la profundidad del lugar y sabían el rito que tenían que activar allí. Vale, volvemos a la Mesa de Salomón. Decíamos en esa introducción, y en eso que vamos a escuchar, es uno de los objetos que estaban en el templo. Roma, los godos. ¿Qué pruebas tenemos de que haya podido llegar a España, a Toledo concretamente? Hombre, lógicamente todas las crónicas que tienen que ver luego con la posterior conquista de los árabes de España, pues empiezan a mencionar una mesa. Se halla una mesa, y ellos vienen además influidos lógicamente por los mitos grecolatinos que se infiltran en la cultura árabe. Ellos vienen, fíjate tú, ¿de dónde viene la palabra Al-Ándalus? Que viene de Atlántida. Eso dicho por los arabistas. O sea, ellos sí pensaban. Entonces, por eso todo se mezcla el mito y la realidad, porque todas esas crónicas de la literatura árabe posterior a la conquista, que empieza a hablar de fulares de cobre, de fendiras progenios y demás, era porque, claro, se habían infiltrado todos los mitos griegos en las crónicas históricas. Pero ellos venían también en busca de la mesa, sabían que estaba la mesa. Lo que pasa es que aparecen muchas mesas que se confunden con esa mesa. La mesa de los evangelios, que era una mesa donde los nobles visigodos pues iban dando una serie de ofrendas como las coronas votivas. Entonces, claro, ellos buscaban y la identificaban por el valor crematístico. Pensaban, claro, decían una mesa de jacintos, una mesa con perlas, con gemas, con tal. Entonces, todos los objetos que iban apareciendo, que eran mesas y con esas tipo de valor, pues todos pensaban que era la Mesa de Salomón. Cuando la Mesa de Salomón era otra cosa, tenía un simbolismo que iba mucho más allá de todo eso. ¿Por qué sabemos que está allí? Porque lo hemos mencionado antes, el conde de los secretos, que era el que era encargado de velar por el tesoro antiguo, que era diferenciado del tesoro real, del monetario, se menciona, es un personaje que se menciona en los concilios toledanos. Y donde estaba ese conde de los secretos, que era un viriluster, un personaje de la corte palatina, era donde estaba siempre el tesoro y donde estaba la mesa mencionada por Procopio de Cesarea. Y estaba en Toledo, la capital. Una mesa que decíamos que puede ser también un espejo, y que quizá no tenga nada que ver con una mesa, sino
el valor es más simbólico, ¿no? Sí. ¿Tiene algo que ver con la cueva de Hércules? ¿Esa mesa puede haber estado allí? Claro, había una mitología relacionada con Toledo, que el Palacio de los Cerrojos y demás, que era la cueva de Hércules, pero ahora te contaré cuando avancemos un poco más. Te voy a desentrañar lo que no es la cueva de Hércules, que hoy en día se identifica como tal en Toledo, que está en la calle de San Ginés, y que no llega a ser, lo único que son unas cuevas donde viene a caer la famosa presa de Alcantarilla, era una cisterna que abastecía la guarnición romana, luego fue una iglesia, en fin, eso que se ha identificado con la cueva de Hércules, donde el cardenal Silicio manda una expedición, donde eso es todo literatura fantástica. Sí. Alguien decía que estaba a las afueras de Toledo, la entrada de la supuesta cueva. Sí, bueno, se ha identificado como cueva también, pues otra cerca de lo que es la cueva de Igares. Hoy en día, antes no se sabía, se sabe perfectamente que era la cantera de donde se extraía la piedra para construir la catedral. Se sabe hasta el maestro cantero que que tallaba allí la piedra, por eso alguna piedra quedaba. O sea, hoy en día está todo controlado. O sea, básicamente lo que hemos dejado un poco al mito, porque yo creo que es la responsabilidad de todos los que nos dedicamos a estos temas, ser creíbles. Y cuando el mito se cae, fíjate, yo siempre digo que cuando el mito se cae, al que aparece después, entonces es todavía más creíble. Y el mito que hay detrás es muy fuerte. Sí. Sí. ¿Puedo contar que tú tienes más o menos localizado una mesa en algún sitio que puede ser...? Yo te cuento. Hay una mesa a la vista de todo el mundo, con unos signos característicos, que es los canteros que se menciona en la Biblia, que tienen el nudo Salomón, que son con una marca cantería característica. Yo he visto esa mesa, yo he tenido la oportunidad de verla, de fotografiarla, la tengo lógicamente también en esa caja fuerte que me la guarda un conde de título, además grande de España, muy relevante masón, muy interesado en esos temas. Y claro, ¿no más datos? No, más datos, yo dejo y esa mesa apareció. Fíjate tú, cuando se excavó el tesoro de Guarrafar, el famoso tesoro de Guarrafar, aparecieron una serie de objetos, se expolió mucho, pero entre ellos apareció una mesa que nadie ha dado valor, porque todo el mundo ha pensado que era una mesa cuyo único valor era el ornato, el valor crematístico, y no, era el valor del simbolismo que hay. Bueno, pues esa mesa hoy en día está en determinado lugar, a la vista de todo el mundo, y pasando desapercibida de su propio valor. Curioso, porque a veces los tesoros más increíbles están eso, ¿no? Lo más a la vista para que lo podamos ver y no le damos valor, ¿no? Y de hecho, además te voy a decir una cosa, hay una organización muy crística, muy desconocida. Yo te voy a decir un nombre que lo han novelado y que no es exactamente, pero es parecido, que es Aeteren Coaim, que es la corona de los sacerdotes, es una organización ultrasecreta israelí, o judía, más propiamente, muy interesada y muy bien financiada por su... Porque claro, el pueblo judío es el más mitómano del planeta, se cree sus propios mitos, y eso que es el pueblo también quizás más culto del planeta. Y ellos saben perfectamente que la mesa está en Toledo, perfectamente. Lo que no saben es dónde está ubicada. Pero por eso te digo que también forma parte de esta búsqueda. Están muy interesados en esta búsqueda. Y una cosa para terminar o dejar este tema ahí un poquito y dar otro paso a otro lugar donde puede haber tesoros también. Se dice que cuando se encontrara la mesa de Salomón sería el fin del mundo. ¿Por qué? Precisamente porque se suponía que lo que hacía este sumo sacerdote por magia ritual era activar la fórmula inicial, la fórmula primigenia, emulando a la fórmula creadora del Bereshit a Elohim. Esa fórmula con la que Dios se supone que a través del verbo crea el mundo y da consistencia al mundo. Entonces él reproducía en el interior de Debir, esta fórmula sacrosanta por la cual a través de esa vibración se activaba de algún momento la creación. Era la fórmula de activar la creación. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis intervenir, y tenemos un montón de preguntas que quizás te vaya a tener que hacer en la próxima vez que vengas al programa, porque nos queda hablar de otro lugar absolutamente mágico, del cual no vamos a dar muchas claves, pero por lo menos vamos a dar algún indicio. Sigamos la pista de los tesoros. Nuestro siguiente destino se sitúa a 4 kilómetros del castillo de Montalbán. Allí se encuentra Santa María de Melque, una enigmática construcción de origen visigodo. Busquemos más datos sobre ella. No muy lejos de Guarrazar, sin abandonar el camino romano de la vieja Alpóbriga,
nos encontramos con la enigmática iglesia de Santa María de Melque, un mausoleo destinado a un personaje principal de la corte, gemelo al de Guarrazar. Del lugar se cuentan extrañas historias, como la recogida en testimonios orales de los vecinos y pastores, que cuentan historias de ovejas que aparecen y desaparecen entre el cercano castillo de Montalbán y la iglesia de Melque. El lugar, traducido como Palacio del Servidor del Rey, le confiere una importancia primordial. De hecho, es conocido como el Escorial visigodo. Su importancia, su proximidad a la corte, su peculiar orografía y la patente de protección que le otorgaba el quedar bajo el área de influencia del clan visigodo arabizado de Bitiza, hacen de Melque una potencial candidata para haber ocultado en su seno parte de los tesoros visigodos. Conozcamos algo más de este desconocido lugar. Hay una pregunta, dice, de qué podía estar hecha esa mesa. ¿De qué material? Si hay algún dato. Pues mira, yo la que conozco es además el material más perdurable, y si hablamos y nos retrotraemos precisamente y lo que hemos hablado de que es magia egipcia, la piedra. Piedra. ¿Algún tipo de piedra, se sabe? Piedra. Granito, seguramente. Ya, vale. Cuando hablamos de que esa mesa de Salomón podía estar en Toledo, ¿hablamos de Toledo ciudad o Toledo alrededores? Toledo alrededores y muy cerca de Toledo, muy cerca. Ya. ¿Santa María de Melque quizá? ¿O ese castillo de Montalbán? Pendulando en esa zona, y además entre el tesoro de Guarrazar, porque vamos a recuperar la misma historia de antes, de que siempre el tesoro antiguo, para preservar uno del otro, no formaban parte del patrimonio visigodo, pero siempre tenían que ir separados. Hay dos tesoros, el tesoro antiguo y el tesoro... Claro, el tesoro monetario, que es el tesoro del dinero, y luego está el tesoro antiguo, que eran los objetos litúrgicos, objetos de poder, objetos que ellos daban un cierto simbolismo. Y entonces, claro, eso no podían caer todos en manos del enemigo, si no perdías todo. Entonces, esos elementos identitarios del pueblo visigodo, del cual llega a formar parte la Mesa de Salomón, la que llamamos Mesa de Salomón, fíjate, Guarrazar está equidistante, muy cerca de su complejo gemelo, muy cerca, ¿no? Y en Guarrazar aparece lo que es las coronas de Guarrazar, el famoso tesoro de Guarrazar, que sería el tesoro real. Eso es historia pura. Y de ahí ya podríamos profundizar muchísimo, porque además aparece en una lápida y tiene todos los elementos novelescos, porque siempre se nos ha dicho, apareció en Guarrazar. No, va mucho más allá. Ahí aparece el esqueleto de un presbítero Crispín señalando un lugar. La vieja, parece cinematografía, pero esto es historia, señalando el lugar y advirtiendo a cualquiera que entras en ese lugar que estás entrando en un lugar sagrado y señalando cierto lugar. Ahí aparecen las coronas votivas y el tesoro. Entonces, lógicamente, ¿dónde hubo de estar el tesoro antiguo? Eran muy... tradicionalmente entre los clanes godos había luchas de alternancias de poder. Sí. Ellos pensaban que iban a ser restituidos, no pensaban que los árabes iban a quedar en España. Entonces preservaron, lógicamente, los tesoros cerca de la corte, muy cerca de la corte de Toledo en este caso. A todo el mundo le había pasado desapercibido el sitio de Santa María de Melque. Pensaban que sí, que era una iglesia que tiene cierta importancia, y hoy en día han descubierto el calado que tiene Santa María de Melque. Lo que tú has mencionado antes de Balargalmec, que se fía camino del rey y tal, no, era el palacio servidor del rey, que tiene mucho que ver con todo este tema de la cueva de Hércules, porque cuando se hablaba del famoso palacio de los cerrojos, que había una cueva debajo, pues Melque tiene precisamente un silo que atraviesa la cueva, que conecta con esa red de galerías que hemos mencionado antes, que conectaban la iglesia de Santa María de Melque con el castillo de Montalbán. Has sonreído, Iñaki, antes cuando en esa introducción decíamos que entre el castillo de Montalbán y Santa María de Melque los pastores cuentan que pasaban cosas raras, desaparecen animales. Sí, ¿Te lo han contado a ti? Bueno, yo tengo un testimonio todavía, este es directo,
que es más desconocido de todas estas crónicas que de alguna manera se han recogido a través de tradición oral, pero ya muchos otros autores también lo han recogido en literatura sobre el lugar, ¿no? Digamos que eso es vox populi en Toledo. Pero yo tengo un testimonio que es de lo que en el patio de armas de lo que es el castillo de Montalbán, pues antes se llegó también a tener guarros, a tener lo que es una piara. Y con un descendiente directo de una persona que pierde uno de esos animales, que se mete por uno de los hilos que hay allí, es un patio de armas muy grande, y aparece en la Puebla de Montalbán, a 16 kilómetros. Con lo cual estamos hablando que esa red de túneles existe realmente, no es que se perdieron la abeja y estuviera luego a 4 kilómetros aparezca en Santa María de Melque, es que también han aparecido a 16 kilómetros. Es decir, que esa red de túneles hoy en día se sabe, por la orografía se sabe que existe. Uh-huh. ¿Y qué hacen los arqueólogos que no están buscando? ¿Los arqueólogos? Sí. Pues mira, el historiador que historió todos los castillos, el más reputado vino de Oxford, y hoy en día cualquiera que es Cooper, que historió todos los castillos medievales de aquí de España, me te dejo el título que puso el castillo de Montalbán, en el sitio de Montalbán. Dijo: yo no tengo técnicamente ninguna explicación histórica, racional o funcional para este castillo. Entonces él elucubró una teoría que era que él se le ocurría que allí iban a ordenarse o a ser investidos los sacerdotes y capellanes de la propia orden del Temple. Y dijo: es el lugar más enigmático con el que me ven topado. Sí. En este momento, ¿cómo está el castillo? Estamos a punto de terminar. Solamente vamos a esbozar este asunto. El castillo tiene unas épocas del año en las que se puede visitar con mucho cuidado, porque está semiderruido. Sí, o sea, no está cuidado, no está... No, sí, bueno, ahora están empezando a cuidarlo y además quieren organizar visitas, pero hay que tener mucho cuidado. Pero es un lugar que yo recomiendo a todo el mundo que no deje de visitar, porque es mágico, es que van a sentir esa magia, seguro. Castillo de Montalbán, exactamente, está en San Martín de Montalbán, en dirección por Montes de Toledo, dirección Navarmosa, San Pablo de los Montes, y tomando esa dirección se lo van... Ya. ¿Y Santa María de Melque? Está muy cerca, formaban los dos sitios, tanto el castillo como Melque, formaban parte de la tercera bailía de Montalbán. Y entonces está pues a unos 6 kilómetros del castillo. Y lo que se sabe es que Santa María de Montalbán no era una iglesia mucho más antigua que lo que se piensa ahora, ¿no? Sí, Santa María de Melque ha habido mucha controversia, pues hoy en día se sabe perfectamente que era mucho más antigua de cómo se había estipulado, mucho más y mucho más importante de lo que se había dicho, mucho más. ¿Y han hecho algún tipo de estudio arqueológico que denote que debajo de esa iglesia mozárabe hay algo más? Claro, yo tengo todas las publicaciones técnicas, incluso por amigos arqueólogos, donde yo tengo hasta las fotografías del silo que recorre longitudinalmente partiendo del arcosolio, del misterioso arcosolio, recorre longitudinalmente la iglesia y de ahí de alguna manera va en perpendicular, enlazando con las posibles redes de túneles. O sea, era una comunicación perfecta para esconder cualquier tesoro. ¿Que puede seguir estando allí todavía? Yo lo dejo ahí al criterio de mucha gente que casi lo cree. Uno de ellos, déjame ya terminar con esto, sí. El famoso arquitecto Juan Herrera, que a través de un legado testamentario manda a comprar territorios en aquella zona. Precisamente nos preguntan si Felipe II hubiera podido coger algún tipo de estas... Felipe II. Sí, Felipe II. El Grial o la Mesa de Salomón para llevársela al Escorial. Felipe II, te voy a decir a alguien que sí que sabe mucho de todo esto y que hizo, además, casi chantaje al Papa. La famosa Isabel II aparece en Guarrafar una serie de cosas que se desconocen, pero este señor que descubre el tesoro se presenta en el Palacio de Aranjuez y con aquello que no se sabe, pero sí que procede de Guarrafar, esto es historia, le da una suma muy importante de la época, le inviste como caballero, bueno, en fin, le da un título honorífico, y con esa información procedente de Guarrafar, la reina Isabel hace chantaje al Papa para que bautice a un hijo natural suyo. ¿Qué es lo que sabría? Yo sí sé algo. ¿Y nos lo vas a contar algún día? Pues cuando tú me digas. Vale, lo que sí quiero es que nos lleves a ese lugar, nos lleves al castillo de Montalbán y a ver la iglesia de Santa María de Melque, ¿vale? Sí. Y si no te importa que nos enseñes esa mesa que tú crees que es de Salomón, que está ahí perdidita en un parque.
No, está, fíjate tú, qué curioso. El mejor secreto, como tú has dicho, está a la vista de todo el mundo. Claro, es dejarlo a la vista de todo el mundo. A la vista de todo el mundo. En una huerta. Sí. ¿Nos vas a llevar a verla? A ti sí. Vale. Algunos oyentes preguntan tus libros, recuérdamelo. Bueno, este que va a salir, que sale en mayo, se va a llamar, ya tiene título, Sí. Que tú tienes la portada en primicia, que es Santa María de Melqui, el tesoro de Salomón. Y hay otro que es el Toledo y la Mesa de Salomón, donde sí es un anticipo de este y sí que profundiza mucho en también todo lo que hemos contado, pero no es información actualizada como va a ser este libro, que es un libro demasiado atrevido. Ya te digo que algunas informaciones no se ha podido tocar. Forma de contacto contigo, Iñaki. Pues muy fácil, o a través del Facebook, o José Ignacio Carmona, en cualquier cliqueo. Yo además, como no hago de estrellita, cualquiera sabe que soy accesible e intento seguir contactando con todo el mundo de manera personal. Ya, y sigues investigando. Gracias por el trabajo, gracias por esos datos. Apenas lo hemos esbozado, hemos dado claves, daremos algo más concreto dentro de poquito. ¿Te parece? A mí lo que tú digas me parecería bien. Es un placer que hayas estado con nosotros. Y es un placer haber estado otra vez aquí hablando de esto. Gracias por estar en el Espacio en Blanco. Muchas gracias a ti. Gracias. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, de las 2 en las Islas Canarias. El teléfono sigue abierto por si queréis intervenir. 900-137-137. El email espacionblanco@rtve y nuestro muro de Facebook con los saludos para todos los que estáis ahí conectados en diferentes partes del mundo. Llegan Natalia Ayala y Luis Vallés, nuestros compañeros informativos, para darnos la actualidad. Enseguida regresamos. Os vamos a contar alguna historia que tiene que ver con Jimi Hendrix, como hemos dicho. Nos iremos hasta la India buscando a los niños moteros. Tenemos a nuestros dos compañeros que desde la cima del Everest comienza una nueva sección y mucho más en este Espacio en Blanco de hoy. No os vayáis, esto es Radio Nacional, tenemos todavía mucho que contaros. Espacio en Blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.